El silencio que siguió al llamado del gobernador fue tan profundo que pude escuchar mi propia respiración. Mis padres estaban de pie a unos metros, inmóviles, con los rostros pálidos, como si de pronto la vida les hubiese quitado el suelo bajo los pies. Yo avancé con paso firme, no por orgullo, sino por una serenidad largamente cultivada en aulas humildes, entre pupitres rotos y sueños ajenos que aprendí a sostener como propios. Cuando estreché la mano del gobernador, sentí el peso de los años en los que fui ignorado, minimizado, reducido a solo un maestro. Y sin embargo, allí estaba, no para vengarme, sino para cerrar un círculo. El gobernador habló de cifras, de programas educativos, de una reforma que había cambiado el destino de miles de jóvenes en zonas olvidadas. Luego pronunció mi nombre con claridad y contó la historia que yo nunca había contado en voz alta, como una escuela a punto de cerrar se convirtió en un faro, como los índices de violencia bajaron cuando llegaron los libros, como un grupo de estudiantes, antes destinados al abandono, hoy ocupaban becas y laboratorios. Mientras escuchaba, recordé cada madrugada preparando clases, cada noche corrigiendo cuadernos, cada mirada de burla en las reuniones familiares. Nada de eso dolía ya. Todo había valido la pena. Entonces la vi entre el público. Lucía estaba sentada en la tercera fila, con ese vestido sencillo que siempre la hacía parecer invencible. Nuestros ojos se encontraron y, sin decir palabra, sonreímos. Ella había estado conmigo cuando nadie más quiso estar. Fue quien sostuvo mi mano la noche en que mis padres me cerraron la puerta, quien me dijo que enseñar también era una forma de amar al mundo. Cuando el aplauso estalló, ella fue la primera en ponerse de pie. Yo sentí que el corazón me latía con una fuerza nueva, como si el reconocimiento público no tuviera sentido sin ese amor silencioso que me había salvado. Mis padres se acercaron después, torpes, frágiles, con una mezcla de vergüenza y asombro. Mi madre fue la primera en hablar. Su voz temblaba. No pidió perdón con palabras grandilocuentes, solo dijo mi nombre como cuando yo era niño y me llamaba para cenar. Mi padre, orgulloso hasta la rigidez, bajó la mirada. En sus ojos vi algo que nunca había visto, miedo a haberme perdido para siempre. Los abracé a ambos. No porque olvidara, sino porque entendí que el perdón también educa. Y yo, al fin y al cabo, era maestro. Esa noche, en la terraza del hotel, la ciudad brillaba como un océano de luces. Lucía y yo compartimos una copa de vino mientras el aire tibio nos envolvía. Me habló de sus pacientes, de cómo había aprendido a curar sin prisa, igual que yo enseñaba sin rendirme. Me dijo que estaba orgullosa de mí, y sus palabras me atravesaron con más fuerza que cualquier discurso oficial. La besé despacio, con la certeza de quien sabe que el amor no necesita aplausos. En ese instante comprendí que el verdadero triunfo no era haber sido llamado por el gobernador, sino haber elegido bien a quien amar y a qué dedicar mi vida. Los días siguientes trajeron entrevistas, propuestas, titulares. Pero yo regresé a mi escuela. Entré al aula y los estudiantes me recibieron con risas y preguntas. Nada había cambiado y, sin embargo, todo era distinto. Les conté que el valor de una persona no se mide por el título que otros admiran, sino por el impacto que deja en quienes confían en ti. Vi en sus ojos el mismo brillo que una vez vi en los míos cuando alguien me dijo que yo podía. Mis padres comenzaron a visitarme los fines de semana. Se sentaban al fondo del salón y observaban. Mi madre lloraba en silencio. Mi padre aplaudía con discreción. Nunca volvieron a llamarme maestro de poca monta. Me llamaron hijo. Y yo acepté ese nombre sin condiciones. Con Lucía construimos una casa donde los libros ocupan más espacio que los muebles. Las noches se llenaron de conversaciones largas y promesas tranquilas. A veces, al cerrar los ojos, recuerdo el día en que me desheredaron y sonrío. Porque perderlo todo me enseñó a ganar lo esencial. Hoy, cuando camino por los pasillos de la escuela y escucho mi nombre pronunciado con respeto, sé que no fue el gobernador quien me elevó. Fue la constancia, el amor y la dignidad de creer en una vocación despreciada. Y mientras el mundo siga midiendo el éxito con reglas equivocadas, yo seguiré enseñando, amando y eligiendo, con la misma convicción, el camino que una vez me costó a mi familia y que finalmente me devolvió a mí mismo. La mañana siguiente llegó con una lluvia fina que limpiaba las calles y parecía renovar la ciudad. Caminé hacia la escuela con el mismo abrigo gastado de siempre, sintiendo como el murmullo del reconocimiento comenzaba a desvanecerse detrás de mí.
En el aula, los estudiantes estaban inquietos, habían visto las noticias, habían escuchado los nombres y los aplausos. Yo escribí la fecha en la pizarra y comencé la clase como cualquier otro día. Hablamos de historia, de decisiones pequeñas que cambian el rumbo de pueblos enteros, y de cómo la educación no promete riquezas inmediatas, pero siembra una riqueza más lenta y profunda. Uno de ellos levantó la mano y preguntó si ahora me iría a un despacho grande, con alfombras y secretarias. Sonreí y negué con la cabeza. Les dije que el lugar donde uno enseña no es un espacio físico, sino una responsabilidad. Al salir, encontré a Lucía esperándome bajo el alero, con un paraguas rojo que contrastaba con el gris del cielo. Caminamos juntos, rozándonos los hombros, compartiendo un silencio cómodo. Me habló de una paciente anciana que le había regalado una planta por escucharla durante horas. Yo le conté de un alumno que había descubierto la poesía y de cómo eso había cambiado su forma de caminar. Nos reímos de lo cotidiano, de lo simple, y en ese trayecto sentí que el amor también es una pedagogía paciente. Esa tarde, mis padres llegaron sin avisar. Traían una caja con fotografías antiguas y cuadernos amarillentos. Nos sentamos alrededor de la mesa, y mi madre comenzó a sacar recuerdos, diplomas de primaria, dibujos torpes, una carta que escribí cuando decidí ser maestro. Mi padre la leyó en voz alta, con la voz quebrada. En ella hablaba de una profesora que me había enseñado a no rendirme. Nadie dijo nada durante un largo rato. Luego mi padre confesó que había tenido miedo a que yo sufriera, a que el mundo me aplastara. Dijo que confundió protección con desprecio. Yo asentí. Entendí que los miedos heredados también se enseñan, y que alguien debe romper el ciclo. Por la noche, Lucía y yo salimos a caminar. La lluvia había cesado y el aire olía a tierra mojada. Nos detuvimos frente a una librería iluminada. Entramos y recorrimos los estantes. Ella tomó un libro de medicina antigua, yo, una antología de cuentos. En un rincón, sin testigos, me besó con una mezcla de ternura y urgencia. Sentí que el mundo se detenía en ese gesto pequeño. Le susurré que quería envejecer con ella entre páginas subrayadas y mañanas tranquilas. Ella apoyó la frente en mi pecho y dijo que ya lo sabía, que por eso se había quedado. Los días siguientes trajeron nuevas visitas a la escuela, funcionarios, periodistas, curiosos. Yo establecí límites. Acepté hablar de educación, de políticas públicas, pero no de mi vida privada. No quería que la historia se convirtiera en un espectáculo. Prefería que inspirara sin distraer. Una tarde, el gobernador volvió a llamar. Esta vez no hubo escenario ni micrófonos. Me pidió consejo. Le hablé de escuchar a los maestros, de invertir en bibliotecas, de cuidar a quienes cuidan. Colgamos y sentí un cansancio dulce, como después de una clase intensa. En casa, Lucía preparaba café mientras yo corregía exámenes. El vapor empañaba la ventana y dibujaba sombras suaves. Me contó que había rechazado una oferta en una clínica prestigiosa para quedarse. No lo hizo por mí, dijo, sino por el proyecto que estábamos construyendo juntos. Me acerqué por detrás y la abracé. El mundo podía seguir ofreciendo espejismos, nosotros habíamos elegido raíces. Un sábado, organizamos un encuentro en la escuela con antiguos alumnos. Llegaron con historias de trabajo, de estudios, de tropiezos. Algunos traían hijos. Me presentaron como si fuera parte de su familia. Mis padres observaban desde una banca, orgullosos y discretos. Lucía conversaba con todos, natural, luminosa. En un momento, un joven tomó la palabra y dijo que si hoy estaba vivo era porque alguien creyó en él cuando nadie más lo hizo. No mencionó mi nombre, y no hizo falta. La educación rara vez firma sus obras. Al caer la tarde, me senté solo en el aula vacía. La luz dorada entraba por las ventanas. Pensé en las renuncias, en los insultos, en las noches de duda. Pensé también en los besos compartidos, en los cuadernos llenos, en las manos que se estrechan sin cámaras. Me levanté y borré la pizarra con calma, como quien prepara el espacio para lo que vendrá. Afuera, escuché pasos acercarse por el pasillo, risas contenidas, una voz que decía mi nombre con cariño, y me giré sabiendo que la historia seguía desplegándose, lenta y obstinada, como una lección que aún no termina. Me encontré con Lucía en la puerta del aula, su sonrisa encendida por la luz del atardecer.
Me tomó del brazo y caminamos por el pasillo mientras las risas se apagaban detrás de nosotros. Afuera, el patio estaba casi vacío, con hojas húmedas pegadas al suelo y un olor a tiza que siempre me hacía sentir en casa. Ella me dijo que había pensado en abrir un pequeño consultorio comunitario cerca de la escuela, un lugar donde la gente pudiera ser atendida sin miedo ni prisa. La escuché con atención, imaginando ese espacio como una extensión natural de nuestras vidas, sanar y enseñar, lado a lado. Le respondí que yo podía ayudar con talleres de lectura para niños mientras esperaban a sus padres. Sus ojos brillaron, y en ese brillo vi el futuro hacerse concreto. Esa noche cocinamos juntos. Yo cortaba verduras torpemente y ella corregía mis movimientos con una paciencia divertida. La cocina se llenó de vapor y música suave. En un descuido, la abracé por la cintura y apoyé la barbilla en su hombro. Me habló de su infancia, de un padre ausente y de una madre incansable. Le hablé de mis primeros alumnos, de cómo aprendí a escuchar antes de explicar. Nos besamos sin prisa, con la complicidad de quienes han atravesado tormentas y ahora celebran la calma. El mundo exterior parecía lejano, irrelevante. Al día siguiente, la escuela recibió una carta oficial anunciando recursos nuevos, libros, laboratorios, becas. La noticia corrió como un susurro que se convirtió en aplauso. Los estudiantes me rodearon con preguntas y planes. Les pedí que no confundieran la ayuda con un milagro. Les dije que los milagros se sostienen con trabajo diario. Uno de ellos, tímido, me entregó un poema escrito a mano. Hablaba de un faro que no se mueve aunque el mar golpee. Lo guardé en el bolsillo, sintiendo que las palabras también educan al que enseña. Mis padres comenzaron a quedarse a cenar los jueves. Las conversaciones eran aún cuidadosas, pero honestas. Mi madre preguntaba por mis alumnos como si fueran nietos adoptivos. Mi padre me ayudó a arreglar una ventana rota del aula, en silencio, concentrado. Al terminar, me dio una palmada en el hombro, un gesto simple que dijo más que cualquier disculpa. Comprendí que la reconciliación es un proceso, no un acto único, y que merece la misma paciencia que una lección difícil. Lucía avanzó con su proyecto. Juntos pintamos el pequeño local, paredes claras, plantas en las esquinas, una estantería con libros donados. El día de la apertura, llegaron vecinos curiosos. Ella atendía con una calma que contagiaba, yo leía cuentos a los niños sentados en el suelo. Al final de la tarde, exhaustos, nos sentamos en el umbral. Ella apoyó la cabeza en mi hombro y me dijo que nunca se había sentido tan en su lugar. Le respondí que yo tampoco. El sol se escondía y el barrio parecía respirar distinto. Las semanas se sucedieron con una intensidad serena. Acepté dar charlas en otras escuelas, siempre regresando a la mía. Aprendí a decir no cuando el ruido amenazaba con vaciar el sentido. Lucía y yo celebrábamos los pequeños logros, una paciente que volvía a sonreír, un alumno que aprobaba su primer examen. Las noches se llenaban de planes y de silencios compartidos, de caricias que no necesitaban promesas grandilocuentes. Un domingo, caminamos hasta el río. El agua bajaba crecida y el viento nos despeinaba. Nos sentamos en una roca y hablamos del tiempo, de cómo pasa sin pedir permiso. Ella tomó mi mano y me preguntó si alguna vez había dudado de seguir siendo maestro. Le dije que sí, muchas veces, pero que cada duda me había devuelto a la certeza de por qué empecé. Me besó con una ternura que dolía y curaba a la vez. Sentí que el amor, como la enseñanza, se renueva cuando se comparte. Al regresar, encontré un mensaje del gobernador pidiéndome participar en una comisión educativa. No respondí de inmediato. Fui a la escuela, entré al aula vacía y me senté en un pupitre. Pensé en los rostros, en los nombres, en las historias que aún no conocía. Pensé en Lucía, en la casa llena de libros, en el consultorio que ya era punto de encuentro. Escribí una respuesta breve, aceptando con condiciones claras. Guardé el teléfono y respiré hondo. Esa noche, Lucía me esperaba con la luz tenue y una cena sencilla. Me contó que una niña había vuelto sola al consultorio solo para mostrarle un dibujo. Yo le mostré el poema del faro. Nos acostamos tarde, hablando en susurros, trazando rutas posibles sin cerrar ninguna. Afuera, la ciudad seguía su ritmo. Adentro, el tiempo parecía dispuesto a enseñarnos algo más, y mientras apagaba la luz, supe que aún quedaban lecciones por aprender, decisiones por tomar,
nombres por pronunciar en voz alta, y que la historia continuaba abriéndose, paciente, como un libro que todavía no llega a su última página. Acepté la invitación del gobernador con una condición que sorprendió a todos: seguiría siendo maestro de aula. No por humildad fingida, sino porque entendí que el poder real no está en los despachos, sino en la constancia de los días comunes. Cuando la comisión se reunió por primera vez, hablé poco y escuché mucho. Conté historias concretas, nombres reales, silencios que nadie suele mencionar. Propuse cambios lentos pero profundos. Algunos dudaron, otros asentían sin saber por qué. Yo sabía. Porque cada propuesta tenía el rostro de un alumno que había esperado demasiado. El impacto no fue inmediato, pero fue inevitable. Las escuelas comenzaron a transformarse desde dentro. Los maestros fueron escuchados, los estudiantes vistos. La prensa volvió, insistente. Esta vez no huí. Hablé con claridad, sin grandilocuencia, y siempre regresé a casa antes del anochecer. Lucía me esperaba con la mesa puesta o con una sonrisa cansada después del consultorio. Nos mirábamos como quien se reconoce en medio del ruido. En la intimidad, celebrábamos sin estridencias. El amor se nos volvió refugio y motor. Una noche, mis padres nos invitaron a cenar. La casa de mi infancia ya no parecía un tribunal, sino un lugar dispuesto a aprender. Mi madre preparó mi plato favorito. Mi padre levantó su copa y habló de orgullo sin rodeos. Dijo que había aprendido que el valor no se hereda, se construye. Yo los miré y sentí que algo antiguo se acomodaba por fin. No había reproches. Solo un entendimiento tardío y sincero. Con el paso de los meses, el consultorio comunitario creció. Llegaron voluntarios, donaciones, historias de sanación. Lucía lideraba con una calma firme que inspiraba confianza. Yo organizaba clubes de lectura, talleres de escritura, espacios donde la palabra curaba tanto como la medicina. Una tarde, una joven se acercó y me dijo que había decidido ser maestra. No supe qué responder. Solo asentí, con el corazón lleno. El día que inauguramos la biblioteca del barrio, el gobernador volvió a pronunciar mi nombre. Esta vez, el aplauso no me conmovió como antes. Miré a Lucía, a mis padres, a mis alumnos. Entendí que el reconocimiento público es efímero, pero las vidas tocadas permanecen. Al caer la noche, caminé solo por los pasillos de la escuela. Pasé la mano por los pupitres, por la pizarra. Agradecí en silencio. Lucía y yo decidimos casarnos sin ceremonia ostentosa. En el patio de la escuela, rodeados de libros y plantas, nos prometimos una vida de servicio y ternura. Mis alumnos leyeron poemas, mis padres lloraron sin esconderse. Cuando la besé, sentí que todo cobraba sentido. No era un final feliz de cuento, sino una elección diaria. Los años siguieron su curso. Algunos alumnos se fueron, otros regresaron como colegas. La comisión educativa dio frutos. Hubo retrocesos, discusiones, noches largas. Pero nunca perdí el aula. Nunca perdí a Lucía. En los momentos de duda, ella me recordaba quién era. Yo le recordaba por qué empezó. Así, nos sostuvimos. Un día, ya con el cabello encanecido, entré al aula y encontré una placa pequeña en la pared. No llevaba mi nombre, sino una frase: aquí se aprende a creer. Sonreí. Me senté entre los estudiantes y comencé la clase. Afuera, el mundo seguía juzgando títulos y estatus. Adentro, seguíamos formando personas. Cuando alguien me pregunta qué pasó después de que mis padres me desheredaron, respondo con calma: pasó la vida. Pasó el amor. Pasó el trabajo bien hecho. Pasó la reconciliación. Y sigo aquí, enseñando, aprendiendo, amando, con la certeza de que ninguna llamada importante supera la voz de un estudiante que por primera vez se siente visto, y de que ningún reconocimiento brilla tanto como volver a casa y encontrar a quien cree en ti incluso cuando nadie más lo hizo.